resaltar que detrás de esa historia, de ese patrimonio, existe el espíritu y la vida dada por muchos de quienes nos antecedieron, que debemos siempre considerar que el patrimonio humano, material, histórico que podemos exhibir en cada institución es también producto de la lucha, del compromiso y del trabajo de muchas generaciones y hombres que dieron mucho de su tiempo en beneficio de todos. Y creo que en este caso se le está haciendo un justo homenaje al doctor Moró, quien tuvo una aquilatada y recordada trayectoria en la colegiación, no solo como presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, sino también como participante en la Junta de Gobierno de la FACA y fundamentalmente en su militancia por los derechos humanos, cosa que desde esta federación destacamos fundamentalmente. Así que dejo para ustedes y quienes van a hacer uso de la palabra, destacar esos valores que lejos están de ser un recordatorio, sino un presente que se debe proyectar hacia el futuro y que nos debe marcar como regla de conducta para todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad institucional, tanto en la abogacía como en cualquier ente de la sociedad. Así que muchísimas gracias y el agradecido particularmente soy yo de poder decir estas palabras en un acto en homenaje a una persona que tantos sentimientos y tantos recuerdos concita en todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, como hemos tenido un desperfecto técnico de los que nunca faltan, y yo quisiera que esto quede grabado en su totalidad, voy a reiterar lo que les decía a Sonia y a Nicole, que este es el acto del que nunca hubiese querido participar, que es el acto que jamás hubiese querido organizar y al que jamás hubiera querido ser invitado, pero que el destino traza nuestros caminos. Evocar a Ernesto es evocar a un amigo, invitar... bueno, esto después lo vamos a editar. Desea que evocar a Ernesto es evocar la amistad, evocar el compañerismo, evocar el compromiso, la militancia. He tenido la fortuna de compartir muchas actividades con él, ha sido un maestro, seguirá haciéndolo porque ha dejado un legado para todos nosotros y todas nosotras, y por eso para él este pequeño y humilde homenaje, agradeciendo la presencia de una delegación de la Embajada de Palestina y siguiendo con esta actividad. Voy a pedirle a la señora presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, doctora María Elena Barbayelata, que haga la apertura formal de la actividad. Gracias, Carlos. Gracias además a la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires por esta iniciativa que nos posibilita realizar este encuentro que trasciende la verdad las actividades cotidianas que tenemos en el ejercicio de la profesión y en nuestros distintos compromisos en la defensa de las causas vinculadas a derechos humanos, porque hacemos un alto para tener memoria, para poder recordar, en este caso, a quien fuera presidente de la asociación en el 2003-2005 y que dejó una huella imborrable en nuestra Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Así que simplemente darles la bienvenida a todas y todos. Muchas gracias nuevamente, Carlos, por esta iniciativa.
y bueno, sabemos que aquí participan muchas y muchos colegas que han transitado momentos y vivencias con Ernesto Moró, así que no quiero robarles más tiempo porque son muchos los que quieren participar y compartir entre todos estos momentos. Así que simplemente agradecer esta iniciativa, apoyar esta actividad y traer el abrazo de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Ahora vamos a dar la palabra a Nelly Milchersky, que no necesita presentación. De todas maneras, voy a decirles, es abogada, por supuesto, feminista, expresidenta de la ABA, fundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es profesora consulta de la UBA y además es directora de una maestría en esa casa. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a la ABA poder participar de este homenaje a Ernesto. Quiero agradecer también a la FACA, porque no es poca cosa que estemos acá. La FACA es la casa de todo, o debe ser la casa de todos los abogados y abogadas de todo el país. Y voy a hacer una pequeña digresión. ¿Qué fue y qué es la profesión de abogado? Cuando yo entré a la facultad en el siglo pasado, la abogacía no era bien vista. Teníamos antecedentes. Tenemos en nuestra historia abogados como Belgrano, como Moreno, que todavía nos emociona ver todo lo que han hecho y todo lo que han escrito y todo lo que han previsto como destino para nuestro país. Pero lo cierto es que nos llamaban picapleitos, cuervos, pero ya había abogados en los años 50, en los años 60, que luchaban por los derechos humanos. Pero después el derecho simultáneamente se fue transformando no en algo que era el patrimonio, el hombre y el patrimonio, sino el hombre y las personas, los seres humanos, el desarrollo de los derechos personalísimos. Eso le dio a esta profesión un valor simbólico realmente imprescindible cuando se ejerce debidamente para el Estado de Derecho y para la democracia. Entonces, este homenaje de hoy a Ernesto tiene el significado de que Ernesto fue un abogado que cumplió, que dignificó esa profesión, que siguió con lo que es el deber ser de un ser humano para todas, para brindarse, para luchar por los derechos humanos. Y como decía hoy Ernesto, con su humor, con su alegría, estuvo siempre presente en los distintos frentes que encaró, en la ABA, en la AJ, inclusive en la AJ continental. Fue conocido en toda América Latina también. Entonces, yo estaba pensando, rendir homenaje a Ernesto, y rendirle homenaje porque fue colega en cierto modo, pero también digno sucesor de toda una camada de abogados y abogadas que hicieron historia y que realmente han luchado y han dignificado nuestra profesión, no solamente en la lucha por los derechos políticos, no solamente en la lucha con la dictadura, en contra de la dictadura, sino también con un ejercicio digno día a día. Recuerdo a Julio Riesco subiendo las escaleras por un juicio de alimentos. Recuerdo a Pedroncini, recuerdo a Néstor Martín, porque muchos dieron su vida. Por eso este día yo lo siento como estar en la FACA y homenajearlo a Alberto tan merecidamente. Es un homenaje a todos los abogados que inclusive dieron su vida, todos cuyos nombres están para que perduren la historia en la Plaza Lavalle. Miñones, Conte McDonald, tantos otros que no me voy a en este momento, pero todos aquellos que hicieron posible el nunca más.
Entonces quiero decir, porque dije que iba a hablar muy poquito, y la verdad que cada vez que hablo me estoy emocionando más. Por eso este acto es y simboliza, cuando hablamos de memoria, verdad y justicia. No olvidar lo que pasó es tampoco no olvidar a todos aquellos que hicieron historia. Hicieron una historia que hoy y que nos hizo conocer a la Argentina como una líder en derechos humanos. Y veamos hoy una cosa medio simbólica, que cuando Estados Unidos hace un retroceso fundamental en los derechos humanos de las mujeres hoy, su Corte Suprema, la Argentina es un ejemplo en Latinoamérica. Entonces, homenajear a Ernesto es también reconocer, porque cada uno de ellos puso más que un grano de arena para que la Argentina sea líder hoy en derechos humanos. Las abuelas, las madres, todo es una cosa misma que ha constituido un cuerpo en este país que yo creo que es lo que nos va salvando a pesar de todas las acechanzas que tenemos. Así que muchas gracias a las y los compañeros. Muchas gracias, Nelly. Tengo ahora el gusto de presentar a Beinus Mukler, presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, expresidente de la ABA, ex consejero de la Magistratura Nacional, ex profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Lorenzo. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. La verdad que no me ha dado ni tiempo de tomar aire porque he llegado sobre el gong. Y pude escuchar, creo que buena parte de pila que tiene que ver con desde luego estoy totalmente de acuerdo. Creo que a Ernesto hay que, como todos nosotros. Perdón, se escucha muy bajito. También en su tiempo. Porque no es lo mismo luchar por los derechos humanos hoy de los 70, los 80, en los 90. No es igual. Es muy valioso, pero no requiere el mismo nivel de coraje, de convicción, de que había que tener en esa época para luchar, que es la época en la que luchó Ernesto y después en los inicios del así llamado retorno democrático, cuando en realidad no había retorno. En la Argentina no podía haber retorno democrático porque no había habido nunca democracia. Lo que había habido una democracia formal donde cada tanto se elegía las autoridades que cada tanto eran derribadas por un golpe de Estado. Entonces, la democracia es mucho más que eso. Digamos, a partir yo siempre digo una cosa que por ahí lo que me escucharon ya me lo escucharon más de una vez. Yo siempre rescato qué quiere decir democracia entre los que inventaron el término, que fueron los griegos. Es el gobierno del pueblo. Ahora díganme cuándo, dónde, en qué lugar, en qué tiempo ha habido gobierno auténticamente gobierno del pueblo. No digo que no haya habido tentativas, que no haya habido avances, que no haya habido momentos, pero
la Argentina no había logrado nunca, pues yo no quiero molestar a nadie, pero el gobierno democrático radical era gobierno, fue gobierno de la Patagonia trágica. De manera que quiero decir con esto que esta es una lucha que diríamos que tenemos avances, pero tenemos mucho que andar para alcanzar un nivel más o menos razonable que se asimile a que el que tenga el poder realmente sea el pueblo. Pero me parece que en esto hay una... Nosotros a veces, no siempre coincidíamos con Ernesto, teníamos nuestra discusión, etc. Cuestiones por ahí de personalidad o de enfoque de una determinada situación. Pero lo que estaba claro era que cuando discutíamos era para el mismo objetivo. No estábamos discutiendo de que él estaba luchando por una cosa y yo estaba luchando por otra, sino lo que estábamos discutiendo era cómo hacer para alcanzar más rápido los objetivos de construir una sociedad de iguales en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Entonces, y yo creo, desde que lo conocí, yo a Ernesto lo conocí, no en la escuela primaria, porque él era mucho más joven que yo, lo conocí así, digamos, en la secundaria más o menos de él, o los finales de la secundaria. Y la verdad que Ernesto fue un luchador consecuente toda la vida. Yo creo que el valor más rescatable. Muchas veces no estábamos de acuerdo en algunas circunstancias, de cómo enfocar un problema, de cómo ver una situación, pero la discusión era cómo llegar al objetivo, y era construir esa sociedad por la que venimos luchando. De manera que, y en eso Ernesto jugó un gran papel en la Asamblea, bastante antes inclusive de su presidencia, porque él estuvo militando en la Asamblea muchos años. Jugó un gran papel en la Asociación de Abogados, y jugó un gran papel en la Asociación Americana de Juristas cuando logré convencerlo que era un ámbito propicio para que él desarrolle una parte de su militancia. Fue vicepresidente y segundo de la asociación durante años hasta su fallecimiento. ¿Por qué peleaba Ernesto? Una democracia auténtica, por los derechos del pueblo, y por terminar de una vez con las características que teníamos nosotros de estar digamos, permanentemente como un periodo más o menos que parecía que repuntaba, y después el proceso iba en contra y no se lograba. Entonces, por eso él en la Asociación Americana de Juristas jugó un papel muy significativo, especialmente acá en el país, pero también en su carácter de vicepresidente continental. Él hizo un trabajo importante en Chile, en Colombia, sobre todo donde se concentró, y eso significaba incrementar los esfuerzos personales, porque ninguna de las organizaciones en las que participaba era precisamente de las que tienen dólares para sostener un tremendo aparato, pero hay que hacer a veces el esfuerzo económico también para sostenerlas, pero siempre
luchó consecuentemente. Y tenía una característica, Ernesto, que a pesar de que no me peleé muchas veces con él, no, una característica que impulsaba el diálogo, facilitaba, aunque fuera una discusión en la que no podíamos estar o no de acuerdo, ¿no? Era como que ayudaba a que las cosas se debatieran. Y me parece que eso es muy importante en un militante que quiere transformar la sociedad, como fue la lucha que era Ernesto de toda la vida. Así que para nosotros la pérdida de Ernesto, digo, en nombre de la Asociación Americana de Juristas, creo que hay una conexión después con la presidenta de la asociación, no con Vanessa, la presidenta actual. No sé si, porque no le pregunté a Claudia si les avisó que no podía venir porque está viajando al Ecuador en una misión por la situación ecuatoriana. Pero y Ernesto tenía esa cosa personal que también es importante en un militante. Se hacía querer. Por algunos no, pero por lo que luchábamos, luchamos por transformar la sociedad para que la humanidad viva mejor. Ernesto era un tipo muy entrador, y acá hay alguien que me lo confirma, que tiene una larga experiencia. Así que les agradezco que me hayan invitado a poder decir esta palabra. Yo tengo un recuerdo imborrable y creo que es un ejemplo de militante. Para un militante me parece que recordar a Ernesto es importantísimo, porque ponía lo que tenía y lo que era, con pasión, pero también con reflexión. Así que bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Ya? Sí. La siguiente participante es Norma Ríos, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, secretaria de Lesa Humanidad de la organización a nivel nacional, integra la mesa directiva de la PDH Regional Rosario, personalidad distinguida en el movimiento de derechos humanos, y va a hacer su participación vía Zoom. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradezco a los organizadores, no digo específicamente los nombres, pero bueno, a mí me invitó López de Belva y me sorprendió, fue una gran alegría poder contar algunas cosas. Yo no puedo hablar, no soy abogada, no puedo hablar de su trayectoria como abogado ni en las organizaciones que no estuvo, pero bueno, nosotros llegamos en una fecha muy especial en la Argentina, en diciembre del 2015, juntos a la presidencia de la PDH nacional. Llegamos en ese momento, un momento bastante complicado para él, que estaba enfrentando algunas cuestiones muy duras, y yo no lo conocía desde hacía mucho tiempo y prácticamente lo conocía poco. Yo era del interior, llegaba a Buenos Aires. De hecho él me ayuda después a transitar los intrincados códigos de la porteñidad e incluso de la propia asamblea, ¿no? Que no era fácil para alguien que venía desde una provincia a ejercer una jefatura de ese nivel. Bueno, pero desde el momento que lo conocí, lo oí hablar y me contó algunas de sus cosas, me puse claramente de su lado y así llegamos a asumir en este diciembre donde realmente éramos absolutamente felices porque comenzábamos una nueva etapa en una organización que tenía obviamente un enorme prestigio, un enorme trabajo, sacrificados militantes,
pero que necesitaba ciertamente un cambio. En cuanto a su conocimiento técnico, su capacidad y su historia, yo, medio inimputable, recuerdo sí que cuando nuestros abogados de Lesa Humanidad de Rosario, gente importantísima, un día les digo, va a venir el presidente de la PDH, va a venir Ernesto, yo así como que Ernesto, y me dicen, ¿Moró? Y le digo, sí, Ernesto Moró. Y bueno, los compañeros, los ojos estaban todos prendidos alrededor de él, preguntando cosas y demás. Claro, para mí era Ernesto, con el que discutíamos, con el que planificábamos, con el que hacíamos montones de cosas, y con el que básicamente me permitió conocer un hombre bueno, un hombre generoso, alegre, divertido. Era gratificante militar con él, era gratificante. No digo que fuera todo color rosa, teníamos nuestras discusiones como en cualquier organización, pero jamás tenía, y era muy fácil llegar a acuerdos, era muy fácil encontrar que llegar al objetivo más o menos por el mismo camino, porque lo que sí teníamos claramente como iguales eran los objetivos de la lucha y todo lo demás, en eso no había ninguna discusión. Y además quiero resaltar algo que, sobre todo las mujeres que me están escuchando lo van a entender. Voy a usar un vocabulario, si se quiere, anticuado. Ernesto era un caballero. Era un caballero en cuanto a su trato con las mujeres, no un, digamos, no un machista, no hacerte ver su supremacía, simplemente un hombre cuidadoso en cuanto a no tener ningún tipo de actitud que pudiera generar una molestia en las mujeres, en las muchachas más jóvenes, etcétera, etcétera. Y esto para mí, moviéndome en un mundo que me resultaba un poco desconocido y sola, era muy, pero muy importante. Por supuesto me perdonaba mis guasadas cuando decía alguna cosa que seguramente era alguna barbaridad más o menos soterrada y más o menos fundamentada, me ayudaba a salir buscándole el camino que correspondía, porque además viajamos mucho juntos. Yo insistía en esto de una nueva etapa porque estábamos transitando nada más ni nada menos que el gobierno de Macri, y éramos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y había que ocupar dignamente ese lugar. Y así comenzamos en la pelea por la libertad de Milagros, que fue lo primero que nos pasó, el 2 por 1, los jueces de la Corte, que bueno, entraron por la ventana, después los votaron, pero ahí los tenemos. Y fundamentalmente, en 2017, la causa, la muerte, vamos a decirlo así, para nosotros siempre de una u otra forma un asesinato, dada la situación, de Santiago Maldonado. Y antes de eso, consecuencia de lo cual muere Maldonado, la prisión de Jones Walla. Y allá iba, bueno, de hecho Ernesto fue el primer querellante de la causa de Santiago, la PDH fue querellante inmediatamente, y también la presentación de la defensa de Jones Walla, las veces que viajamos a verlo a la cárcel, etcétera, etcétera, y las tantísimas veces que viajamos a Esquel, Bariloche, etcétera, juntos o separados, pero para ver estos temas. Y también por todo el país, cómo lo recibían los compañeros de San Juan, de Santiago, de Formosa, cuando viajábamos a hacer nuestras mesas directivas en el interior. Y él era un hombre absolutamente generoso, cuando necesitábamos siempre estaba, y además cargaba 7 en un tremendo auto que tenía, el cual yo me reía muchísimo, porque ni sabía que existían esos autos con cambios automáticos y demás, y le decía, Seca, a ver cómo se hace. Cosas muy infantiles que nos divertían mucho en el camino. A pesar de que salíamos de lugares donde estábamos militando muy seriamente y llegábamos a lugares donde era tremendo militar.
También con él comenzamos, bueno, el crecimiento importantísimo de la PDH, la federalización, la ampliación de las secretarías y fundamentalmente un estatuto que se aprobó años más tarde, como corresponde, tuvo muchos años de discusión, pero él fue uno de los partícipes de un trabajo que es muy, pero muy importante para la organización y que va a seguir siendo importante más allá de que tenga otros momentos de arreglo. Después de casi 45 años, poder llegar a un cambio de un estatuto que marca un cambio de época normal y razonable, pero que en su momento, cuando empezamos a discutirlo con él, fue difícil y él trabajó mucho en eso. Otra de las cosas que yo tengo que remarcar que para mí eran absolutamente importantes, fue el trabajo en los juicios de lesa humanidad. Él comenzó con el trabajo de un equipo que, por supuesto, tuvo en su momento más de 60 abogados, la mayoría trabajando en forma voluntaria totalmente, y que dio pie a lo que hoy es la Secretaría de Lesa Humanidad, que continuamos teniendo gran cantidad de abogados y causas fundamentalmente en todo el país. Más de 14 regionales tienen alrededor de 24, 25 causas, y por el cual él también puso todo y viajó también por todo el país. Viajamos Jujuy, Mendoza, San Juan, Santiago, bueno, Rosario también, montones de lugares. Quiero detenerme, es muy poco el tiempo para contar a lo mejor todo lo que uno quisiera decir, pero yo insisto en esto de que militar con él fue realmente una alegría, fue gratificante, fue muy bueno. Y insisto, las discusiones, cuando son entre compañeros, cuando son discusiones sanas para avanzar en la tarea y no para destruir y no para quitarse espacio y todo lo demás, para mí son totalmente lógicas, razonables y necesarias, porque lo otro sería el ordeno y mando de algunos sobre otros. Así que también estaba mirando recién, tengo registrada su último saludo a los compañeros del WhatsApp de Lesa Humanidad, donde, bueno, termina diciéndonos que, bueno, que normalmente ese fin de semana tendría que estar mejor, y termina diciéndonos: los y las quiero mucho, Ernesto. Ese era Ernesto, se murió al otro día. Gracias. Bueno, le vamos a dar ahora la palabra a Juan José Prado, abogado, expresidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, integrante también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, docente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Adelante, Juan. Gracias por la invitación, en primer término, y gracias por este encuentro con algo que uno lleva siempre en el corazón, los momentos vividos con el empuje de la juventud, la arrogancia contra el que nos aprisionaba y la decisión de siempre de seguir adelante. Los que sumamos años, nos cuesta asimilar la desaparición de los más jóvenes. Sentimiento equiparable a la de un padre frente a la pérdida del hijo. No responde a la ley de la naturaleza. Se magnifica esta pérdida entre los abogados que sentimos la profesión si se trata de un abogado en la plenitud de la vida y ejemplo de lucha por la dignidad de la profesión y contra el sistema judicial perverso en una sociedad injusta. En nuestra historia nacional, al analizar el modo y forma en el que ejercemos la profesión, advertimos que el abogado moldea su accionar conforme las circunstancias.
Conocí a Ernesto Moró tiempo a una relación que se fortaleció con el correr de los años. Cuando, conocida su actividad como abogado defensor de víctimas del accionar del proceso represivo, se incorporó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, representando a la entidad y formando parte de su cuerpo. Como lobo estepario, asumió responsablemente la función frente a los estrados judiciales. Como la experiencia enseña, es el modo de ejercer el derecho de peticionar por vocación y que asume esa tarea un abogado humanista. Reclamó durante la dictadura militar ante los tribunales por la dignidad de las víctimas del terrorismo de Estado y en democracia por la defensa de los procesados y condenados por convicción. No puedo dejar, al reflexionar en este homenaje a Ernesto, dejar pasar por alto cómo un abogado como el que homenajeamos ejerce la profesión. Los estrados judiciales constituyen el espacio territorial donde poder reclamar por los derechos de sus representados. Es el espacio asignado en esa lucha constante. El abogado en los estrados frente a los jueces. Para el abogado humanista como Ernesto Moró, es esencia y de la naturaleza al momento de peticionar que el contenido ideológico de la petición responda al orden jurídico acorde a la ley. Reclama en el marco de la ley ante quien imparte justicia. Pero en nuestra historia profesional conocemos pronunciamientos del Poder Judicial que implican, digamos, circunstancias trascendentes que perduran en el tiempo e identifican, mal nos pese, los desvíos ideológicos del que debe aplicar la ley. Me voy a referir a un hito histórico, un fallo pronunciado por el más alto tribunal y, como sabemos los abogados, los jueces hablan a través de sus sentencias. Hablaron y marcaron ideología y orientación del Poder Judicial. Me refiero a la acordada de la Corte Suprema de Justicia Nacional del 9 de septiembre de 1930. La Corte falla y avala el golpe militar. Dispone que Hipólito Yrigoyen sea destituido y procesado. A partir de ese momento, nuestra ley suprema deja de tener vigencia. El poder de la fuerza impera en el país. La voluntad popular es desconocida. El pueblo todo contempla cómo se usurpan las instituciones, torciendo la voluntad soberana. Los autodenominados representantes del ser nacional en el 55, en la autocalificada Revolución Libertadora, cuentan con un poder judicial aliado y cómplice, continuadores de la ideología de los cortesanos del 30. Y más audaces, la Corte Suprema de la Nación avala y permite con un decreto derogar una Constitución Nacional, la del 1949, votada por el Congreso. Por otro decreto, convocan una Asamblea Constituyente con la anuencia del Poder Judicial. Se repite en la sonada del 76 esta conducta de los cortesanos. Puede sorprender que un cortesano integrante y continuador de ese Poder Judicial, el que naturaliza los golpes de Estado, en los días que corren ponga en vigencia una ley derogada, legisle sustituyendo al Congreso y se autoproclame presidente del Consejo de la Magistratura. Estrados judiciales y las circunstancias narradas constituyen el escenario donde el abogado que hoy recordamos reclamó por los principios del derecho, la seguridad jurídica y el debido proceso. El abogado en soledad, enfrentando en los estrados un poder judicial feudal impune, abroquelado y dependiente. En los años 30, percibiendo las circunstancias como debatir la necesaria confrontación planteada y poder rescatar la concepción democrática y republicana de nuestra Constitución, los abogados hacen oír su voz. Nace la Liga por los Derechos del Hombre y posteriormente la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Otros, en soledad, como Sánchez Viamonte, reclaman ante los estados seguridad jurídica para los obreros y el respeto a la supremacía de la Constitución, la ley y el debido proceso. Proyectados en el tiempo,
vigente las circunstancias, hablemos del abogado que hoy recordamos. Ernesto Moró pertenece al reducido núcleo de abogados principistas de nuestro país. Vengo a homenajear a ese abogado que ante los estados de ese poder judicial vigente desde la acordada del 30, defendió con coherencia, con conducta ética, dignamente al justiciable que el sistema perverso lo somete al castigo de la cárcel y lo condena por convicción. Moró forma parte de los abogados que comprendieron y defendieron la ideología de los derechos humanos. Se rebeló desde las épocas estudiantiles contra la estigmatización, contra la imposición del derecho natural que impulsa la esclavitud y el sometimiento. Su lucha, la más de las veces, silenciada y sin el acompañamiento de las corporaciones de abogados. Los mismos que callaron la desaparición de personas durante el proceso repiten su silencio ante el lawfare, el armado de causa, la participación infame de jueces y medios, las designaciones de magistrados por decreto, la denegación de justicia, el sometimiento de cámaras a la voluntad política de que organiza un sistema de inteligencia para someterlos, fiscales que pagan con dinero del erario público a testigos con identidad protegida para utilizar sus testimonios y con ellos condenar a los perseguidos políticos. En ese contexto, Moró desarrolla el ejercicio profesional, lucha por los derechos fundamentales, defendió la ampliación de derechos, reclamó por la inclusión, el respeto al que menos tiene, la posibilidad de acceso a lo elemental y base de la dignidad humana, educación, trabajo, salud, vivienda y en especial seguridad jurídica, respeto a la libertad ambulatoria y debido proceso. El condicionamiento de los procesos regulados por la familia judicial y el nepotismo continuado de los años 30, fortalecido en cada golpe de Estado. Y no ignoremos, el Poder Judicial es el único poder que tiene un sindicato que lo represente, la Asociación de Magistrados. El abogado como Ernesto Moró eligió el camino y el modelo, y de acuerdo a la elección de su conciencia impuso, sustentados los principios de ética y justicia, ejerció la profesión. Conteste a ese dictado, muchos como Moró rechazaron el modelo de sometimiento y arbitrariedad y en la elección defienden el proyecto inclusivo democrático. Moró actúa en consecuencia y denuncia la injusticia social que castiga a las mayorías olvidadas por la estructura del poder real y el sistema político injusto. Recuerdo que ante mi negativa de retornar a la actividad de la PDH, él insistía que debía hacerlo. Soy de los que piensan que los hombres cumplen etapas, sin advertir en su demanda que ya estaba reemplazado. Pero no obstante, teléfono por medio me consultaba por temas históricos de la entidad que él suponía que podía orientarlo. Fortalecimos un lazo fraterno. 4 años atrás, en nuestro último encuentro físico, por Eduardo Tabani presentaba mi libro, La causa de Lalo. Moró reclamó, frente a los jueces indiferentes, al dolor por la desaparición de personas y la vulneración del debido proceso. No resulta novedoso que en este ámbito, que quien ha recorrido más de 60 años de ejercicio profesional y haber tenido participación en las entidades corporativas representativas de la actividad de la profesión de abogar, afirme que hace tiempo que luchamos contra una administración de justicia donde podemos señalar corrupción y arbitrariedad. Ernesto, a él le cupo, como al conjunto de abogados estigmatizados por su vocación principista, una lucha incansable por reclamar por la dignidad, el respeto al derecho de opinar y del trabajo. Debido proceso, igualdad ante la ley, garantía ambulatoria. Moró no formó parte de la legión de egresados de la Facultad de Derechos. Supo ser mucho más que eso, mucho más que eso. Supo ser un abogado, ese ser humanizado, sensible a los conflictos sociales. Amalgamó su saber jurídico con su profunda humanidad. Supo superar frustraciones en su lucha y una suerte de antorcha esperanzada iluminó su trayectoria, esa que hoy recordamos. Solo me resta decir que, Ernesto, te extrañamos y que tu ausencia se percibe. Y lo hacemos acompañado por las voces de los que encontraron en el abogado Ernesto Moró el cobijo, la humanidad de un abogado aferrado a la ley. No te olvidarán. Hoy estás presente entre nosotros.
recordando este ejemplo. Amigo mío. Ahora vamos a ver un video que nos envía Antonio Martín Raudillo, que es abogado, es vicepresidente primero de la Asociación Americana de Juristas, y como vive en Cuba, situación, digamos, tecnológica que podía fallar, nos ha enviado un video. Pablo, si querés tráemelo, ¿eh? Hola. Liliana Constante, abogada, investigadora de Claxo en Teoría del Estado de Derechos Humanos, integrante también de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de la Asociación Americana de Juristas, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de muchos espacios también de derechos humanos. Adelante, Liliana. Bueno. Buenas tardes a todas y a todos, a todes. ¿Qué estamos? Con Ernesto. Con Ernesto voy a moquear, aviso. Y le decía a una compañera de APDH, me lo imagino a Ernesto cuando me vea moqueando, porque le estamos haciendo un homenaje, la reacción que podía tener. Así que bueno, con Ernesto nos conocimos hace años. En mi familia se decía que con determinada gente uno no la conoce o no se conoce, sino que se reconoce y se va reconociendo. Y así me pasó con Ernesto. Fuimos compañeros en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, donde integramos el Frente de Abogados, que lo llevó a la presidencia de la institución en su momento. Participé con él en la militancia de la Asociación Americana de Juristas, por supuesto, en la PDH. Ernesto siguió atentamente el trabajo y las denuncias que llevamos adelante desde la Comisión de Defensa de la Defensa de acá de la FACA, de la que fui secretaria. En cada uno de esos ámbitos, sus aportes fueron muy generosos, oportunos, tranquilos y contundentes. Era contundente. Alguien decía que era terco, pero no, era contundente. ¿No? Soñar. Su discurso y su práctica eran coherentes con su experiencia en la lucha política. Por eso su visión era totalmente opuesta al fetichismo jurídico. Su lectura de la realidad de los derechos humanos excedía con creces su conocimiento de la ley, que ya era mucho. Saludaba solo fraternalmente, para los que han leído sus mails, por lo menos de APDH, porque Ernesto estaba consustanciado con la sororidad y con lo fraternal. No era un cliché. Nada en Ernesto era un cliché.
recorrió, como decía Norma Ríos hace unos minutos, recorrió nuestro país y otros países de nuestra América, acompañando e impulsando la lucha por los derechos concretos para la humanidad concreta desigualada en el pleno ejercicio de su libertad y de las garantías que por lo menos están escritas. Esta cosa que a él tanto lo marcaba y que a determinada escuela de abogados y abogadas y abogades nos marca. Esta confrontación entre la literalidad normativa en derechos humanos y la realidad de los pueblos sometidos a las injurias reales. La calidez de Ernesto en las entrevistas o en las charlas comunes no ocultaba la fiereza de los hechos infames que él denunciaba. Ernesto además tenía un bagaje cultural con el que también podía fundamentar sus criterios valorativos, reflexionando, es el boicot, reflexionando sobre continuidades y discontinuidades en la historia material de las políticas de despojo y de genocidio de los pueblos, no solo de nuestra América. Acá se ha recordado y lo vamos a seguir recordando. Estaba en su lucha Palestina, estaría hoy Ecuador, como estuvo Honduras. Bueno, obviamente con las luchas que hemos... Ah, ¿sí? ¿Acá? Bueno. Bastaría con recordar sus dichos y hechos ante el encarcelamiento de Milagro Sala o ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado, o su renovada esperanza, que a mí me conmovió mucho cuando lo vi por televisión, la renovada esperanza que tenía en lo que se puede lograr en la democracia cuando fue la liberación de Juan Escuala. A Ernesto lo interpelaba no solo el producto infame de un sistema sociopolítico, sino la causa misma que sigue permitiendo la reproducción de ese sistema. Ernesto me eligió como su abogada para representarlo en una causa disciplinaria que un colega de la PDH le instaló en el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados. Fue una época horrible, demoledora para él. Pero no tanto por las injurias que recibió, sino por la amargura que sentía Ernesto ante la divisoria de aguas que la actitud de aquel colega produjo en la PDH. Esto fue demoledor. Hay una canción de la 25, que era una banda rockera de hace unos años, entre paréntesis le digo, en las discusiones que a veces teníamos con Ernesto, yo era más de explorar las reflexiones al estilo de Janis Joplin, a los gritos. Y esto es lo que están recogiendo los anteriores compañeros y compañeras, que él podía contestar esas reflexiones con otras reflexiones en el tono de Teresa Parodi, de la Negra Sosa, y acá faltaría obviamente, para recordarlo como se debe, una botella de vino, y si fuera posible, de esas con la etiqueta que él había hecho con él sentado. Bien, esa canción de la 25, que recién Victoria también recordaba, despedía a un amigo diciendo: voy a llorarte hasta morir. No es el caso para aplicarlo a Ernesto. Él va a seguir estando con su risa contagiosa, con su trato cordial, en su manera de disfrutar la vida y de hacer suya y ponerle el cuerpo
aquellas dos frases que dicen que dijo el Che. Una, hay que endurecerse sin perder la ternura jamás. Y más aún, aquello otro de que el revolucionario no puede perder la alegría, porque cuando la pierda es una batalla ganada por el enemigo. Un abrazo, Ernesto, y gracias a quienes hicieron posible este encuentro por permitirme decir estas palabras. Muchas gracias. Tengo ahora el gusto de presentar al compañero Eduardo Tabani, que es abogado, expresidente de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y lo vamos a escuchar de modo virtual. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero es decir que me siento muy honrado de estar participando de este homenaje, aunque en realidad duele. Después de escuchar a los compañeros y las compañeras que ya se manifestaron evocándolo a Ernesto, uno no puede ser muy original. La verdad que homenajear a Ernesto es hacerlo a un compañero de ruta que ya no está físicamente entre nosotros, entre nosotras, nosotres. Y en ese sentido es un sacudimiento y es la tristeza de su ausencia que a veces ni siquiera el tiempo mitiga. Entre los que hoy estamos participando, si no todos, casi todas, hubo con Ernesto una comunión que se fue cimentando poquito a poco, que adunó nuestros días en medio de un tiempo que a la par que se llenaba de enormes relatos, se abría a los cambios y transformaciones, a las luchas emancipatorias y a los grandes movimientos de liberación o libertarios de nuestro tiempo, a las revoluciones triunfantes. Todo eso que preñó de esperanzas a la generación de Ernesto, que fue también mi generación y la de muchos y muchas de los que están ahí, los que están escuchando también. Fue en Ernesto el deseo de justicia, sin lugar a duda, lo hemos hablado más de una vez, la esperanza en la lucha, su sensibilidad, su compromiso en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria. Fue eso y todo eso amalgamado donde él se plantó y su energía toda puesta en esas convicciones. Ernesto pertenecía a eso que a mí me gusta reconocer siempre cuando hablo de este oficio, la abogacía del compromiso. Era Ernesto. Lo dijo al comienzo, tuve gusto de escuchar a Nelly, a Pila. La abogacía del compromiso y de la resistencia. Por eso homenajearlo acá es también un poco ser agradecidos por haber podido compartir parte de este tiempo que nos toca vivir con él. El haber cruzado esos territorios llenos de enormes dificultades y zozobras,
y el haberlo hecho en su compañía, todas acá sabemos que ciertamente lo hizo más fácil. Fue en la Asociación de Abogados primero y luego en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y no por casualidad, en la que, con muchos y muchas de las que están acá, fuimos librando pequeñas, grandes batallas por comunes sueños. A 1 año y meses de su partida, Ernesto nos deja un legado de incansable militante, comprometido hasta el tuétano en la defensa de los derechos humanos, como no tener esto tan presente en los derechos de los vulnerados, y en especial el proceso de memoria, verdad y justicia, que siempre sostuvo, no solo con el cuerpo, sino con todo su espíritu, y en causas emblemáticas por crímenes contra la humanidad, denunciando el genocidio y a los genocidas. El Flaco Moró, a veces nos confundían con él. A mí me causaba mucha gracia y a él también. No sé, bueno, tiene que ver con el hecho de que los dos, por la altura, el pelo, no sé, pero nos confundían. Y a mí me daba mucho gusto eso, y a él también, porque además a veces hacíamos el juego en esas confusiones, ¿no? Pero yo digo, el Flaco Moró, que ese era un apelativo cariñoso con el que muchas veces me dirigía a él, fue, y lo dijo también Venus Smukler, un sobreviviente del horror de los años más oscuros de la historia reciente. Fue de los que no eludió su tiempo y por eso fue siempre fiel a la mejor tradición de esa generación de la que fue parte. Leí en algún lugar en el que se referían al Flaco, de su preocupación respecto al genocidio económico-social. Pero debo decir que él le ponía nombre y apellido al genocidio económico y social. Porque si algo hacía Ernesto era evitar las abstracciones. Y además nada lo distraía. Sabía muy bien quiénes eran, porque tuvo muy claro desde siempre al enemigo. Y en ese sentido hay ciertos silencios, ciertas conductas indiferentes, también lo dijo mi querido maestro Juan José Prado hace un rato, ciertas conductas indiferentes que lo preocupaban y mucho. Y lo hemos hablado también con Norma en algún momento, con Norma Ríos, querida compañera de la PDH. Y en eso coincidíamos en reconocer a los claudicantes, a los que se hacían los distraídos o las distraídas, a quienes guardaron y aún guardan un ominoso silencio ante el arrasamiento de una derecha tan feroz como creciente que habita en estas nuestras geografías, no solo en la nuestra, en la región también. ¿Cuánto lo preocupaba al Flaco eso también? Le pesaban los y las imperturbables, en el peor sentido, las que callaban, los que callaban, ante un sistema de justicia colonizado, prostituido por los poderes fácticos y los grupos económicos concentrados. Lo sufría y se lamentaba de esas miserias que veía a diario. Te voy a hablar a vos, Flaco, es que vos no fuiste indiferente nunca, Flaco. Siempre supiste qué lugar ocupar, a dónde había que plantarse, sobre todo en los momentos cruciales. Y alguna vez usamos los dos aquella enorme frase, pequeña y enorme a la vez, de Eduardo Galeano, en eso de que en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira y a la complicidad. Quiero decirte, Flaco, allí donde estés, que en tu ejemplo, como el de tantos y tantas compañeros y compañeras que ya no están, que en esa siembra que dejaste, al menos
En la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos seguimos abrevando, siguiendo esos mejores ejemplos, el tuyo y de esos compañeros que nos marcaron el camino. Seguimos dando batallas con la pasión y la razón que nos animan, como te animaron a vos, por hacer realidad más temprano que tarde la utopía. Por eso, además, nosotros, allí en ese lugar que tanto te dio y al que tanto le diste, la PDH, como lo hiciste en otros lugares, por cierto, no solo te extrañamos, también tratamos de honrarte persiguiendo día tras día esos sueños que aún esperan ser realizados. Querido compañero Ernesto Moró, presente ahora y siempre. Perdón, no tenemos audio. Pidió que la presentáramos como amiga de Ernesto. Endecha,
agudo, capaz, valiente, jugado como el que más, sabio, buen padre, amigo, ha sido un hombre cabal. Lo recordamos ahora y extrañamos su alegría, su sentido del humor y su pasión por la vida. Hedonista, eso sí. No hubo ninguno como él. Luchó por sus convicciones y le hizo honor a aquel, a su homónimo gigante, que sin embajes ni enredos lo alumbró, lo iluminó y lo encendió con su fuego. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Vanessa Ramos, que es abogada, presidenta de la Asociación Americana de Juristas. La vamos a escuchar a través de un video que nos hizo llegar. De la Asociación Americana de Juristas, puertorriqueña, residente en Nueva York, en las entrañas del monstruo. Quiero agradecer a la ABA y al compañero Carlos López de Belva por esta invitación y por este homenaje que le hacemos a nuestro hermano y compañero Ernesto Moró. Quiero saludar a Sonia y a los familiares de Ernesto en esta jornada. Ernesto lo quisimos muchísimo en la AJ y lo seguimos queriendo. Nos contagió con su alegría, su humanismo y sobre todo su militancia contra el imperialismo, porque Ernesto siempre creyó que otro mundo es y será posible. Entendió la lucha por la independencia de Puerto Rico desde el principio y también luchó contra ese bloqueo cruel e inhumano contra Cuba, impuesto por los Estados Unidos. Luchó contra la agresión a Venezuela y tantos otros países de nuestra América, lo que él llamaba la América Morena. Nos representó como AJ en Naciones Unidas en el Comité de Expertos del Comité de Descolonización en el caso de las Malvinas. Fue un gran militante y apoyó la causa palestina y la causa del Sahara Occidental. Y nos ilustró con toda la problemática y la importancia de lo que es la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición. Ernesto participó de misiones observadoras de la AJ en Colombia, donde hicimos una misión para documentar la persecución de abogados en ese país, lo que llevó al relator especial de la ONU sobre jueces y abogados, independencia de jueces y abogados, a hacer una visita in situ. También participó en el proceso constitucional del Ecuador como observador, así como también los procesos electorales llevados a cabo en Ecuador. Siempre estuvo dispuesto a ayudar, a asistir, a hacer todo lo que fuera posible en esa lucha contra el imperialismo y contra la injerencia en los asuntos internos de nuestros estados. Ernesto era una persona muy sencilla y siempre tenía unas visiones y unas proyecciones que nos ayudaban a entender el pasado, el presente y el futuro. A veces pensamos que la alegría que tendría Ernesto ocurrió en Colombia con la elección
de Petro y Francia Márquez. No quiero despedirme sin decir, Ernesto nos está guiando, nos está dando luz en este camino que se avecina, que no va a ser fácil y siempre nos va a estar acompañando. Y también queremos aquí, a todos y todas, a nombre de la Jota, darles a ustedes un abrazo solidario y seguir nuestra lucha, porque ese otro mundo es posible. Muchas gracias. Hemos tratado de hacer lo mejor posible. No sé si llegamos al merecimiento de Ernesto, creo que sí. Algunos pequeños déficits técnicos lo hemos suplido con el cariño de todos. Quiero agradecerle a Ricardo Bianchi, que es el informático de FACA, que nos ha apoyado. Este equipo es nuevo y como todas las cosas nuevas, como los zapatos, pueden apretar. Sonia, escuchamos. Bueno, muchas gracias a todas y todos los organizadores de este encuentro, en este homenaje, en nombre mío, de Nicole, de la familia. Gracias, Carlos López de Belva, a la querida Asociación de Abogados, a la Asociación Americana de Juristas y a PDH, y a la FACA por abrir las puertas y posibilitarnos este homenaje. Mucho hablaron los compañeros y compañeras, y yo solamente quisiera aportar que Ernesto fue un militante de la vida, con alegría, con una capacidad de trabajo increíble, inclaudicable, y en su vida personal fue de la misma manera. En lo personal, en lo profesional, en lo militante, tuvo este tipo de construcción y vínculo. Para mí, recorrer 25 años junto a él fue un honor. Abrazó las causas, abrazó a Cuba, a Venezuela, a Palestina, la causa de los vulnerados y vulnerables, y realmente no me resulta difícil ubicarlos en este contexto en los festejos de Colombia. Sigue circulando por estos lugares con alegría y vitalidad. Yo lo despido y creo que todos sentimos de esta forma que él está presente, ahora y siempre. Hasta la victoria, compañero. Muchas gracias. Si hay algo que ha quedado claro, si alguno no lo sabía, es que Ernesto tiene muchísimos amigos, y nosotros queremos darle oportunidad a algunos de ellos que quieran hacerlo, que hagan uso de su palabra, con el pedido de que seamos breves. Tenemos limitación temporal para el uso de estas instituciones, pero también queremos que todos y cada uno, todos y cada una puedan expresarse. Gracias a los organizadores. Era una deuda que teníamos con ellos. No podía ser que nos quedáramos sin las voces que hoy escuchamos, y muchas más. Tuve la gracia y el honor, hola, Beino, ¿cómo estás?, de acompañarlo como parte del equipo de Lesa Humanidad de la PDH Nacional en los juicios de Jujuy, Formosa y con el Santiago del Estero. ¿Cómo se abría paso entre las nuevas generaciones de Ernesto? ¿Cómo lo querían? Acá no están presentes, aunque han mandado, creo yo, de la PDH de Formosa, habían mandado unas grabaciones. Lo amaban, especialmente en Formosa. Y era el íntimo amigo del luchador insigne de Formosa, que es Ismael Rojas, que está cursando un problema gravísimo de salud, al igual que Berta de la PDH Formosa, que está muy mal también. Eso ha imposibilitado que estén presentes. Cuando íbamos a los juicios, bueno, a mí me tocaba alegar el derecho, y yo tenía una tranquilidad con Ernesto, me preparaba todo el escenario, me traía los hechos, me contaba cómo era la cuestión en cada lugar.
con lo cual me facilitaba la tarea. Nos divertíamos mucho. Cierro los ojos y me acuerdo de su risa y de su voz. En esa figura quijotesca, yo siempre lo vi como un Quijote, tanto por la manera de ser como por su figura, despegado, flaco, ¿no es cierto? Y ese vozarrón que tenía. Además me gustaba cuando teníamos que ir a hablar y pelearlo con los jueces, por la altura además, no solo intelectual, era alto, lo cual a mí me ponía en problemas. Ustedes verán que mi altura no es de las que se pueden estimar, pero yo le decía, un día vas a entrar de rodillas, y yo al lado tuyo, porque entraba muy bien la inmensidad que una desmesura. Cruzamos en Formosa nadando el brazo del río Paraguay, jugábamos al ping-pong, era competitivo, era como un chico de competitivo, y la verdad, un compañero del alma. Él tenía una formación marxista, y en tal carácter es uno de los fantasmas que ahora están, diría Carlos Marx, un fantasma recorre Europa. Ahora un fantasma, nuestro americano, diría Martín. Y desde el movimiento campesino indígena, al cual también pertenezco, creemos en los ancestros, creemos en los sabios y sabias del monte, en ese conocimiento ancestral. Ernesto es parte de los sabios y sabias del monte. Querido Ernesto, un abrazo. Y me empecé a aburrir un poco después de tu salida. Si me permiten, ¿puedo? Muy brevemente, quiero decir también ¿Puedo? algunas cosas, encontrándome con todos ustedes, compartiendo las mismas causas y los mismos sentimientos. Yo quería remarcar el trabajo de Ernesto acá en FACA, porque hicimos un trabajo conjunto. Me acuerdo cuando fue vicepresidente de la comisión que hoy preside Carlos, de Derechos Humanos, y los años y años que estuvo recorriendo todas las cárceles del país, porque estaba en una comisión de FACA que precisamente luchaba por los derechos humanos de los presos. Y cómo se indignaba con la falta de cumplimiento de la Constitución de esas cárceles argentinas. Y cómo se alegró cuando una o dos veces en todo ese recorrido encontró cárceles dignas para beneficio de los que allí estaban. Y simplemente no voy a evocar todas las cosas que vivimos con Ernesto. Fuimos compañeros en la Asociación de Abogados, fuimos compañeros en el Frente de Abogados, fuimos compañeros en el Colegio Público de Abogados, fuimos compañeros, bueno, como dije acá en FACA, en la Asociación Americana de Justicia. Pero fuimos compañeros en algo más importante, en algo que dijo Beinus, que también dijo Pila, en ese sentido de la profesión de abogado. Los dos, y creo que todos los que acá estamos, consideramos la abogacía no como una forma de ganarnos la vida, ni siquiera como una herramienta eficaz para llevar justicia conmutativa a cada uno de aquellos que tenían un derecho concreto y puntual vulnerado. Sentíamos a la abogacía, y la sentimos a la abogacía, como parte, como una herramienta de un proyecto mayor, de un objetivo muy superador al que nos permite la profesión de abogados. Un objetivo que tienen en todo caso todas las profesiones, que es construir una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, una sociedad más fraterna, una sociedad que nos incluya a todos y a todas y que finalmente logre el bien común, que es posibilitar las condiciones para que todos los que vivimos en esta tierra tengamos la posibilidad de crecer, de desarrollarnos y de ser felices. Desde esa concepción filosófica, cosmovisional, general, ejercimos y ejercemos nuestra profesión. Y en ese sentido es que yo me siento compañero de Ernesto, mucho más allá de los lugares concretos en los que me tocó militar. Muchas gracias.
Hola. Hola. Quiero recordar a Ernesto como el compañero con quien compartimos dentro de APDH probablemente el respaldo más importante desde el derecho a la dignidad de aquellos que ven en nuestra vapuleada salud pública a lo largo de estos años y cada vez más intensamente la defensa de los vulnerados, la defensa probablemente de los más vulnerados en su salud, que son los vulnerados padecientes psíquicos. En estos momentos en que todos sabemos cómo en plena pandemia han arreciado los negacionistas contra la Ley Nacional de Salud Mental, que tan bien pudimos instrumentar y utilizar y defender, siempre con el respaldo de Ernesto y de otros dignos profesionales del derecho. Quiero recordarlo como el que nunca nos dejó en el camino sin darnos una opinión cuando tuvimos compañeros y compañeras padecientes, vulnerados en sus derechos durante la dictadura, trayéndonos consigo el recuerdo de aquellos momentos y reivindicando el derecho a la reparación de aquellos momentos. Por eso, Ernesto, sí, como decía recién Oscar, en algún lado estás con nosotros protegiéndonos y sobre todo estás en nuestro recuerdo. Desde la Secretaría de Salud, que ya no ejerzo, pero donde siempre nos acompañaste, te decimos nuevamente, gracias compañero, y ya tendremos la victoria con un cambio en nuestra sociedad, en la patria grande y en el mundo. Hola. Buenas tardes, no con ánimos de abundar porque se dijeron muchas cosas ya, pero sí me parece que algo que falta. Yo compartí con Ernesto la presidencia de la PDH y Ernesto tenía no solo la caballerosidad que mencionaba Norma, sino también la capacidad, que no es tan común, de tratarnos a quienes somos un poco más jóvenes como iguales, de tener nuestras opiniones políticas y como cuestiones válidas a discutir. Ambientes donde hay mucha gente mucho más grande que nosotros, resulta algo difícil, sépanlo, y así que quiero rescatar eso y agradecerle, y bueno, agradecerle también siempre su acompañamiento con todo lo que estuvimos haciendo por las causas de Palestina y de los saharauis, en las que él siempre militó y acompañó. Gracias. Hola. Vamos a escuchar ahora unas palabras de Alicia Mesuti, que es abogada y es vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. A ella la vamos a escuchar de modo virtual. No escuchamos, Alicia, si podés, reactiva tu audio. No, no escuchamos. A ver, fíjate si podés hacerlo. El silenciador, sí. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Puse cancelar el silenciador. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto.
Bueno, pero me parece que en la sala no sé si me escuchan. Bueno, si me escuchan, leo. Lo que yo no lo escucho, si es que sí, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Entonces yo solamente quería recordar que en el trabajo en la ABA, que él cuando fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos y después también de la Comisión de la ABA en sí, hemos trabajado muchísimo para hacer los congresos de derechos y garantías, cosa que es un recuerdo muy importante porque él puso mucho esfuerzo en todo eso. Y ha sido un recuerdo de la militancia de él, la pasión de él. Y quería recordar, porque veo que son muy gente, estas palabras que escribimos cuando él se murió, falleció, y le pusimos lo siguiente: despedir a Ernesto es despedir una parte del ABA, un trozo de su historia en la cual los derechos humanos tuvieron un rol muy importante. También es despedir una parte de nuestra vida, extraña sensación de esa parte que se va y se queda al mismo tiempo. Permanece grabada dentro nuestro porque compartimos con él las ideas entrañables y perdurables, las que nos impulsan a integrar el derecho a la justicia. A recordarle al derecho que no debe olvidar a los más desprotegidos. Su mirada cálida y sonriente, su mente amplia, su disposición generosa están presentes para acompañarnos a enfrentar su dolorosa ausencia. Gracias. Bueno, tenemos en la plataforma Zoom muchos invitados, invitadas, participantes, el número que supera el de 50. Ernesto, espero que hayas disfrutado como nosotros disfrutamos, porque, como decíamos, los actos, las actividades de la militancia son alegres, así como nos han enseñado las madres a hacer esos actos con alegría, donde no se hacen minutos de silencio, sino minutos de aplauso. Con ese espíritu es que te hemos invitado a que nos acompañes en esta reunión. Y no te distraigas, porque te vamos a invitar a muchas más, donde vamos a estar presentes con vos. Yo trataré antes de concurrir de verificar que las suelas de mis zapatos estén bien pegadas, porque ya con una vez que te hayas reído creo que fue suficiente. Muchas gracias a los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, abogados y abogadas. Han hecho un esfuerzo muy grande. Quiero, no está bien personalizar, pero tampoco está mal ocultar o soslayar que las compañeras Silvia Guardado y Marina Dittieri han hecho un enorme esfuerzo. Y bueno, Ernesto, es lo que hay. Salió como salió, le pusimos lo que había que poner.